Buen día con todos. En este día vamos a hacer un repaso de el tema de estática, estática uno y estática 2, ¿de acuerdo? Vamos a primero nuevamente a recordar qué es la estática. Bueno, sabemos que la estática es una rama de la mecánica, ¿ok? Donde se debe cumplir las condiciones de equilibrio de fuerzas, pero tenemos que tener en cuenta qué es equilibrio. En el equilibrio, como sabrán, como recordaremos, mente, en un cuerpo cualquiera se encuentra en equilibrio cuando éste no tiene aceleración. Cuando su aceleración o es absolutamente nula o es constante. Ya sea cuando un cuerpo está quieto totalmente, sin moverse, o cuando se mueve pero a razón constante. Nos ha pasado de repente que alguna vez que alguna, en algún auto, que estamos dentro de este auto, ¿sí? Cuando el auto va a velocidad constante, sentimos que estamos quietos, pero obviamente estamos moviéndonos dentro del auto. Pero cuando este frena bruscamente o acelera rápidamente, entonces hay un movimiento de inercia, ¿de acuerdo? Entonces ahí ya no habría equilibrio. Solamente hay equilibrio cuando existe o reposo absoluto, es decir, sin ningún movimiento, o cuando el movimiento pero existe, pero constantemente, es decir, MRU. Fuerzas que se aplican en la estática, ¿sí? Vamos a ver diferentes fuerzas. ¿Por qué? Porque hay diferentes fuerzas que indican que los movimientos ya sea se anulen o sucedan. En este caso existe una de estas fuerzas que es el peso. El peso, como tú sabes, el peso no es simplemente 5 kilogramos, no. Peso es la masa por la gravedad. Pero el peso, ¿de qué trata? Es aquella fuerza con la cual la Tierra atrae a todos sus cuerpos que se encuentran en sus inmediaciones alrededor de la Tierra, ¿sí? Los atrae hacia su centro, hacia su centro de gravedad específicamente, ¿sí? Y cuando dices, ¿hacia dónde va el peso? Tú vas a decir, no hacia abajo, sino hacia el centro de la Tierra, porque todo peso va hacia un centro de gravedad. ¿De acuerdo? Por ejemplo, el peso en la Luna es diferente y no vas a decir hacia abajo. Si un astronauta se encontrase en la Luna, dijera, va hacia el centro de la Luna, ¿no? En este caso, como nos encontramos en la Tierra, el peso va hacia el centro de la Tierra, porque obviamente no sabes cuál es arriba y cuál es abajo. ¿Por qué? Porque simplemente somos atraídos por la gravedad. Entonces, peso es igual a masa, ¿sí? Si empezamos, nuestra masa está en kilogramos, en gramos, ¿no? Usualmente en el sistema internacional en kilogramos, por la gravedad, que en esta parte de la física vamos a tomarla como 10 metros sobre segundo al cuadrado, ¿de acuerdo? Si fuese un cuerpo, ¿sí? ¿Dónde se encontraría el peso de un cuerpo? El peso de un cuerpo, cuando este cuerpo es homogéneo, centro de gravedad, coincide con su centro geométrico, ¿de acuerdo? Otro tipo de fuerzas que observamos son la tensión. Recuerda, es aquella fuerza que aparece en el interior de cuerpos flexibles, como cables, debido a fuerzas externas que tratan de alargarlo, estirarlo, ¿no? No lo alargan, ¿sí? Y esta tensión, bueno, este cuerpo hace que se tense, se ponga rígido, ¿no? En alguna forma, y emite fuerzas opuestas a ese alargamiento. ¿Ok? Emite fuerzas opuestas a ese alargamiento. Por lo tanto, si tú estás alargándolo hacia la derecha, el cuerpo flexible, la cuerda o el cable, pues, emite una fuerza a evitar ser estirado tanto, de esa manera, a evitar ser ya estirado así, alargado de esa manera. Por lo tanto, emite una fuerza contraria a ese alargamiento. ¿Ok? Comprensión es aquella fuerza que aparece en el interior de un sólido rígido cuando las fuerzas externas tratan de comprimirlo, de aplastarlo. Entonces, la comprensión es es la reacción de este cuerpo, que no quiere ser aplastado. Entonces, emite fuerzas contrarias a esa comprensión. Como ya saben, las fuerzas elásticas. Tenemos dos momentos en donde podemos aplicar las fuerzas elásticas. Cuando un resorte es estirado o cuando un resorte es comprimido. Y en ambos casos, la fuerza elástica se emite o es emitida como una fuerza contraria a ser estirada o a ser comprimida. ¿Sí? Y la fuerza elástica es igual a K por X. ¿Qué es K? Recordando, constante de
deformación. Ya, esto recordamos que va a depender de cómo esté compuesto el resorte, de qué materiales esté compuesto el resorte y de los de de este resorte, ¿no? Ahora, esto siempre te lo van a dar en el ejercicio. Y la X va a ser la deformación, es decir, lo que se ha alargado, si es que estamos estirando, lo que se ha estirado, o lo que se ha comprimido en longitud. La longitud que se ha estirado o la longitud que se ha comprimido. Eso va a depender de, obviamente, de la fuerza que va a actuar sobre este resorte. ¿De acuerdo? Listo. Y la fuerza normal, pues ya sabemos que la fuerza normal es aquella fuerza de contacto. Es un tipo de reacción, ¿sí? Pero esta reacción es con respecto a un plano, ¿sí? Es un tipo de reacción con respecto a un plano. Recuerda que, ¿qué es una reacción? Es lo que sucede, ¿sí? Por contacto. Por ejemplo, cuando se coloca un peso aquí sobre un plano, entonces este cuerpo tiene este bloque tiene un pesito, y ese pesito eh, acciona, emite una acción contra este piso o contra este plano, y el plano obviamente a toda acción, recuerdas, hay una reacción, reacciona, emite otra fuerza con la misma intensidad, pero en sentido contrario a este. Aquí también de repente, ¿sí? Es una fuerza perpendicular entonces con respecto al plano, ya sea plano vertical, horizontal, inclinado o incluso en una semicircunferencia, circunferencia, si encontrase un bloque, se traza una línea de acción, ¿sí? Y una línea, trazas un plano, ¿verdad? Entonces, esa línea de acción va a ser perpendicular a este plano trazado, por lo tanto la fuerza normal va a ser perpendicular a este plano, ¿no? También vamos a ver, o ya vimos la fuerza de rozamiento. ¿Qué era la fuerza de rozamiento? Era aquella fuerza que va contraria al movimiento o al posible movimiento que se dé, ¿correcto? Estas fuerzas entonces evitan que un cuerpo se mueva normalmente, ya sea por el contacto que hay entre dos cuerpos, ya sea un bloque o el piso, ¿no? Piso depende si es rugoso. Si es rugoso, existe fuerza de rozamiento. Cuando un piso es liso, es libre de movimiento. Entonces, no hay fuerza de rozamiento. Solamente existe fuerza de rozamiento cuando puede decir que un cuerpo es rugoso, ¿no? Entonces, existe dificultad para moverlo, ya sea por cómo está establecido o cómo está elaborado el piso o la conexión entre los cuerpos, ¿no? Fuerza de rozamiento, hablamos de la fuerza de rozamiento estático. Esta fuerza se representa cuando no hay movimiento o cuando el movimiento es inminente, es decir, está a punto de moverse, estático, totalmente quieto, vamos a procesarlo en esta parte. Y fuerza de rozamiento estático, también recuerda que la fuerza de rozamiento también la podemos llamar como fricción. Es igual a mu o coeficiente de rozamiento estático por la normal. Y la normal es aquella fuerza que ya hemos visto hace un momento. ¿No? Fuerza de rozamiento cinético. Esta fuerza se representa cuando hay movimiento de un cuerpo con respecto a otro, cuando ya existe este movimiento. Y aquí también podemos decir que ya sea el movimiento MRU, sigue habiendo estática, sigue estando en equilibrio, a pesar de que el movimiento, a pesar de que ya existe movimiento, si hay MRU, sigue estando en equilibrio, ¿verdad? Por lo tanto, la fuerza de rozamiento cinético también podríamos decir que aquí se encuentra el equilibrio, dependiendo de las fuerzas que actúen. Fuerza de rozamiento cinético o fricción cinética es igual a mu o coeficiente de rozamiento cinético por la normal. El valor del coeficiente de rozamiento cinético depende del tipo de materiales de las superficies en contacto, como ya lo dije, va a depender de ello, ¿no? El coeficiente de rozamiento cinético, mu cinético, siempre es menor que el coeficiente de rozamiento estático. ¿Por qué? Porque cuando un cuerpo está quieto, tendemos a aplicar un poco más de fuerza para por fin llegar a moverlo. ¿De acuerdo? Entonces, ese, eso que hacemos es, lo primero que vamos a elaborar es la parte que nos impide justamente por el coeficiente de rozamiento estático mover al cuerpo. Una vez que el cuerpo es movido, si tendemos a sentir
que todavía existe algo entre el plano y el cuerpo, simplemente eso es por el coeficiente de rozamiento cinético. Una fuerza que evita ser movido ya es por el coeficiente de rozamiento cinético, pero ya estamos en movimiento. Entonces el coeficiente de rozamiento estático es mucho mayor porque recién vamos a mover un cuerpo que el coeficiente de rozamiento cinético. Y estos valores varían entre 0 y 1. Diagrama de cuerpo libre. El diagrama de cuerpo libre, como ya sabemos, primero que hacemos, aislamos el cuerpo de todo sistema. Luego, observamos y representamos un vector del peso dirigido siempre hacia el centro de la Tierra. Luego observamos si existen superficies en contacto y elaboramos eh, flechas o vectores perpendiculares a estas superficies en contacto. Si hubiesen cuerdas o cables, se representa mediante la tensión eh, un vector imaginario que siempre está jalando al cuerpo, o como yo les digo, sale del cuerpo, previo corte imaginario. Si existiesen fuerzas o barras comprimiendo, en este caso, ¿sí? También intentan salir del cuerpo. Si hubiese rozamiento, se representa mediante una fuerza de roce, un vector tangente a las superficies en contacto, y siempre oponiéndose al movimiento o al posible movimiento. ¿De acuerdo? Para la estática 2, recordamos un poquito que para la estática 2 vamos a aplicar momento de fuerzas, ¿sí? ¿Por qué? Ahora consideraremos que las fuerzas actúan sobre un cuerpo. Bueno, hasta ahora hemos considerado que todas las fuerzas actúan sobre un cuerpo, pero no siempre es así. ¿Sí? Veamos el siguiente ejemplo. Observas aquí a los niños que hay dos fuerzas. ¿Por qué? Porque cada niño tiene un peso diferente, ¿de acuerdo? Pero no están en un solo cuerpo, están en cuerpos diferentes, este peso. Y si ellos se encuentran en un sub y baja, en este caso nos podríamos representar como una barra. Por lo tanto, existen, no en un centro, no van a pasar por el centro de este cuerpo, están en diferentes posiciones. Las fuerzas, en este caso los pesos. Bueno, la definición de esto es que el momento de fuerza, también llamado torque, es una magnitud física, cuya medida, cuyo valor es la medida del efecto de rotación causado por la fuerza alrededor de su punto o eje. Cabe recordar que torque es sinónimo de giro. Pues como ya sabemos, como podemos observar, momento de fuerza, ¿cuál sería esta fórmula? Entonces, el momento de fuerza simplemente es la fuerza por la distancia aplicada hacia un punto que vamos a tomar como punto de rotación. Pero siempre y cuando esta fuerza y esta distancia sean perpendiculares entre sí. Recordamos que en el sistema internacional la fuerza está en Newton y la distancia va a estar en metros. Entonces, simplemente el momento de fuerza va a ser Newton por metro, sus unidades de este momento. Recordamos, si existe una fuerza, si esta fuerza se puede descomponer en una horizontal, fuerza coseno de tita, si es que tiene un determinado ángulo, y en una vertical, fuerza seno de tita. Obviamente, en casos especiales, momento de fuerza máximo es cuando la fuerza se encuentra en un extremo de una barra, podría decir, ¿no? Y obviamente, el momento de fuerza es igual a fuerza por toda la distancia de esta barra aplicada hacia esta distancia, hacia un punto de giro. Y el momento mínimo es cuando sucede lo mismo, solo que se le aplica una fuerza de modo horizontal. Entonces, esta fuerza de modo horizontal no logra mover la barra porque no va a hacerla girar. En cambio, esta de aquí, perpendicular a la distancia, sí va a lograr hacerla girar. Por lo tanto, si hay una fuerza paralela, ¿sí?, a la distancia, simplemente el momento de fuerza va a ser igual a cero, es decir, no va a existir. Recordamos también la definición de signos. Asumiremos el signo al torque o al momento de fuerza cuando esta fuerza va a querer ir a su punto de giro. ¿En qué sentido? Si va a ir en sentido horario, lo colocamos como negativo. Pero si va en sentido antihorario, sería positivo. ¿Sí? El teorema de Varignon dice lo siguiente: el momento producido por la resultante de las fuerzas actuantes con respecto a un punto es igual a la suma algebraica de los momentos de cada fuerza con respecto al mismo centro. Es decir, resultante es igual a suma de fuerzas, F1 más F2 más hasta F sub n. Si entonces sucede que el momento resultante es igual a momento de la fuerza 1 más momento de la fuerza 2
hasta el momento de la fuerza N. Y aquí observamos la segunda condición de equilibrio. La segunda condición de equilibrio que nos dice, para que un cuerpo rígido permanezca en equilibrio de rotación, el momento resultante en torno a un eje debe ser igual a cero. Es decir, sumatoria de momentos va a ser igual a cero. Recuerda que momento es fuerza por distancia. Y observamos un pequeño ejemplo. En el gráfico, ¿sí?, se muestran los cilindros en reposo de radio 6R y R, y sus masas son respectivamente 20 kilogramos y 5 kilogramos. Hallar la deformación del resorte despreciando fricciones, es decir, no va a haber fricciones. Recuerda que la constante de deformación es 10 newton sobre centímetro. Muy bien, observamos que cada cuerpo tiene, en el caso del cilindro mayor, tiene 200 newton. Y el cilindro, ¿por qué? Porque es masa por gravedad. Masa es 20, la gravedad, ¿sí?, le colocamos en este caso como si fuese 10. Masa por gravedad, 200. Acá el cilindro menor sería 5 por gravedad, 10. Entonces sería en total 5 por 10, 50. Y recordamos que ya habíamos visto anteriormente que podemos considerar esto, ¿sí? Descomponer aquel peso en un plano inclinado lo podemos descomponer en fuerzas paralelas, como esta fuerza de azul que estuvo colocada ahí, ¿sí?, que sería igual a ¿cuánto? A 200 por el seno del ángulo del plano inclinado, seno de 53. ¿Cuánto es esto? 160. Entonces, esta componente paralela al plano va a ser igual a 160. Para el mismo caso, para la esfera menor, para el cilindro menor, va a ser igual a 50 por el seno del ángulo del plano inclinado. Entonces 50 por el seno de 53. Esto sería 40. Entonces, descomponemos uno de sus componentes de este peso, sería una fuerza de 40 para ir al plano inclinado. Y aquí podemos aplicar que sumatoria de fuerzas, porque te dice que esto se encuentra en equilibrio, ¿no? Sumatoria de fuerzas es igual a cero. Y obviamente estos dos cilindros están aplastando a este resorte, por lo tanto, el resorte emite una fuerza contraria o intenta evitar ser aplastado, por lo tanto emite esta fuerza elástica, ¿sí?, que vamos a aplicar. Sumatoria de fuerzas es igual a cero. Por lo tanto, fuerza elástica menos o es igual, ¿sí?, a 160 más 40, para que obviamente se anulen por estar en equilibrio. Fuerza elástica es igual a 200, pero recordamos que fuerza elástica es igual a ¿cuánto? A K por X. Y ya nos dan K, que es la constante de deformación, que es 10. 10 por X es igual a 200. Por lo tanto, nos piden hallar la deformación del resorte. Este sería simplemente 20 centímetros. ¿Sí? Ese es un claro ejemplo de cómo funcionaría la estática. Muy bien, chicos.